Olá, pessoal. Boa noite. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in Convide this seus town. amigos aí. Out of luck, Tô aqui convidando os meus amigos. and the reason that you had to Vamos care. todos participar, levando conhecimento ao alcance de todos. You're not moving anywhere. You thought you Hoje nós vamos trazer Germán, tá? Osteopata espanhol, que vive em Portugal, então ele fala portunhol. Não vai ter nenhum problema, return né? place. It's a beautiful day. Qualquer coisa, se Germán não, a gente põe a plaquinha para ele, né? Olá, olá, olá. Opa. You've got no destination in the mind. A musiquinha aí pra gente Imagination animar. of this town. Even if that doesn't E reach fixando aqui o comentário. E já vou chamar o Germán. and it's been all Beautiful day! Bastante alegria. Convidem seus amigos aí no triângulozinho. Olá! Hola. Boa noite. Boa Boa tarde, noite! Portugal. Não, aqui também já é boa noite. Aqui já é boa noite, olha lá, ó, tá Ahí escuro. también. Las Sim, 6 ya de noche. aqui também. Sim. Gostou da música que eu coloquei para você? Estaba gustosa. Y you too. Vamos. Sim, YouTube. Ujú. Falei pro pessoal que você fala um portunhol muito bem falado. Tô pedindo o pessoal para no aviãozinho aí, que é um triângulo que tem aí embaixo, convidar os amigos para participar da nossa live, né? E que se você falar muito rápido, eu tenho uma plaquinha. Tengo que falar devagar. Tem que falar devagar, tá? Tengo que falar devagar. Isso Como la aí. última vez. Muito bem. Então, tudo bem? Muito bem. ¿Qué tal ahí? Bem também. Levando as coisas aqui nesse Brasil meio conturbado, mas a gente está bem. Eu Sí, queria que ¿no? você se apresentasse, falasse um pouco da sua formação, como que você chegou aí a ser um fisioterapeuta osteopata, né? Como que chegou a trabalhar dando aula e tudo, porque pode ser que tenham pessoas aqui que não te conheçam. Então, se apresente, por Ujú. favor. Bueno, mi nombre es Germán. Soy de España, de las Islas Canarias. Y con, fui a estudiar a la Universidad de Madrid. Estudié fisioterapia, el grado, después estudié osteopatía, gusté mucho de la osteopatía y después de la osteopatía, pues bueno, por estudiado terapia miofascial, kinesiología aplicada, bueno, leído mucho sobre patología visceral, craneal, alimentación, psiconeuroinmunología, inmunología, pero no estoy formado en psiconeuroinmunología. Uhum. Pero sí, sí he leído mucho y a través de libros, artículos, etcétera. Estoy buscando tiempo para poder formarme. Você está igual a mim com psiconeuroimunologia. Também adoro. Até estou fazendo aí se diz especialização, aqui é uma pós-graduação, um pós-grado aí, que tem uma parte de psiconeuroimunologia, mas muito básica. E eu adoro, mas ainda não encontrei tempo para poder estudar, até porque eu tenho que ir aí na Espanha, né? Fazer beber da fonte, que a gente fala. Mas acho que ahora han mudado algo y creo que acho que puedes hacer online. Lo de Sim, mas é um momento mas
que acho o que euro algum, está muito caro para o brasileiro yeah, fazer uma formação online, mas, mesmo que seja. yeah, mas acho que algunos seminarios algunas aulas son in situ. Mas Aham, são creo que van a hacer algunas online. muito bom. Mas, bueno, es la eh, muy interesante por la parte bioquímica, aparte de bioquímica Uhum, de tratamiento de las personas, de tratamiento de nuestros pacientes. Mas nosotros con uhum. nuestras manos podemos hacer mucho. Desde la osteopatía con Muita nuestras coisa. manos podemos hacer mucha cosa. Y cada vez se está observando que el efecto manual sobre, sobre cualquier estructura do corpo, ya sea estructuras tendinosas, faciales, que es tejido conectivo, o sea vasculares, viscerales, tiene un efecto muy potente y muy positivo. Até porque, né, Germán, a primeira lei da osteopatia que a gente segue à Ah, risca, que nós trabalhamos muito. es que sí de decir que soy profesor de la Escuela de Osteopatía de Madrid. Isso, muito bem. E é por isso que nós nos conhecemos, né? Es Muito por bom. eso, exacto. Então, eu estava falando que Disculpa, você estaba falou. hablando. Tudo bem. Você falou que os efeitos manuais cada vez têm sido mostrados que fazem muito, muito bem em qualquer estrutura. E uma das leis da osteopatia que a gente preza, que a gente segue, que a gente vive isso, né? A estrutura governa a função. Então, se Ujú. a gente dá uma boa equilibrada nessas estruturas, nós teremos uma boa função, nós teremos um organismo com uma homeostase Mas, funcionando bem. mas estamos empezando a observar en clínica que también la función puede gobernar la estructura. Es, Sim, que é o que nós vamos falar um pouquinho hoje, né? es que esto es lo que observamos, y es que todo es bidireccional. Las vías son siempre, los caminos son bidireccionales. No hay un camino hay un camino que te lleva a un sitio más. También ese mismo camino te puede llevar a otro sitio. Entonces, las disfunciones, el origen, la etiología de las disfunciones son diferentes. No siempre que falemos, por ejemplo, de una disfunción por ejemplo, para los estudiantes de osteopatía, de un estómago, el problema aconteció primero en su vértebra correspondiente. Pudo haber acontecido primero en el estómago y después afectó al segmento medular con el que se relaciona, y ese segmento medular después creó una disfunción somática. Sim, que tem a diferença lá de ser somatovisceral ou víscero-somático, Viscerosomático. Ujú. né? Obvio, claro. Las vías son siempre bidireccionales, hacia arriba, hacia abajo, perpendicular en todas direcciones. Y, Sim. y hoy hemos Travou um del pouquinho tema lá. visceral, Peraí que fala cuando... de novo, que deu uma travadinha. Fala de novo. Ah, ok, de una trabadilla. No percibí. Que la charla de hoy era para hablar de las disfunciones cuando la etiología acontece de la manera primaria, lesión primaria en un órgano. Y eso acontece muchas veces, muchas veces. Y Uhum. existen muchas vías de comunicación de un órgano con el sistema, con elementos somáticos, con estructuras somáticas nerviosas que salen desde los niveles medulares, se originan en los niveles medulares y que se relacionan con estructuras obviamente somáticas en la periferia, que tienen que ver con tejido miofacial, que tienen que ver con tendones, ligamentos, cápsulas articulares, que tienen que ver con músculos, por supuesto. Entonces, Sim. cuando lo que observamos, lo que estamos observando en una clínica, es que puede existir una lesión primaria en un órgano
y a través de diferentes mecanismos, diferentes vías de diferentes características, vías vasculares, vías nerviosas del sistema nervioso somático periférico, vías nerviosas del sistema nervioso central y vías nerviosas del sistema nervioso periférico también, pero el neurovegetativo. Y dentro del neurovegetativo, vías tanto parasimpáticas como ortosimpáticas, que se ven afectadas, se ven implicadas cuando se produce una disfunción visceral, más la afectación que produce la víscera sobre todo aquel tejido conectivo con el que se relaciona. Y cuando estamos hablando de elementos vasculares, no debemos de esquecer que los elementos vasculares implicados en las disfunciones viscerales son elementos arteriales, son estructuras venosas, pero también linfáticas. Entonces, ¿qué acontece cuando nos estamos frente a una disfunción visceral, cuya etiología es visceral? La etiología puede venir, el origen puede ser diverso, ¿ok? Y ahora si quieres hablamos un poquito de por qué acontece tanta patología a nivel visceral. Cuando acontece esta disfunción visceral, cómo se relaciona con todas aquellas estructuras de las que acabo de hablar. Entonces esas estructuras, ¿de acuerdo?, entran en disfunción, o lo que intentan hacer, más que entran en disfunción, son mecanismos que nos están dando una señal, nos están dando una información y que se siente, y en algunas situaciones, como puede ser la tensión facial, crea una disfunción, ¿de acuerdo?, que va a producir una sintomatología en el paciente, que el paciente la va a relacionar con elementos musculares, ¿de acuerdo? Porque cuando acontece una disfunción visceral, como decía, influye en los elementos vasculares, y esto va a tener una repercusión sobre la estructura musculoesquelética. Influye sobre el sistema nervioso neurovegetativo, y esto después va a tener una repercusión sobre la estructura musculoesquelética. Produce una cosa que ya falamos, y yo hice un Instagram sobre esto, que es la sensibilización central. Y eso tiene un efecto sobre el sistema musculoesquelético. Tiene una influencia sobre, como decía, sobre las estructuras miofaciales, sobre la estructura de tejido conectivo con el que se relaciona. Y entonces esta estructura facial, ¿de acuerdo?, se va a relacionar con esta sensibilización central, pero también se va a relacionar con todos aquellos elementos que tiene alrededor. Y aquellos elementos que tiene alrededor son otras estructuras también óseas y musculares. Entonces, cuando acontece una disfunción visceral, supongamos una disfunción visceral de etiología primaria, todos estos elementos van a estar implicados, y el paciente va a sentir una dolencia musculoesquelética, pero de origen. El origen de la disfunción suele ser, en este caso que estoy a hablar, es visceral. Implica as outras estruturas. Então, só tentando dar um melhor, assim, um feedback aí, porque a gente não sabe quem está assistindo a gente, então é bom a gente falar para todo mundo, né? Então, pessoal, resumindo mais ou menos o que Germán tem explicado, quando a gente trabalha com osteopatia, né, a gente faz todas essas conexões anatômicas. Então, essas doenças, né, quando a gente fala em disfunção, não quer dizer que a gente está doente,
tá? Quer dizer que o negócio não está funcionando bem, é uma disfunção, uma falta de função boa. Una E faceta. essa disfunção, ela pode estar acontecendo numa víscera, e aí, se eu fizer um ultrassom, vai aparecer. Não, você não está doente, tá? A víscera, ela também tem uma biomecânica, ela também tem um jeito de funcionar, tá? Ela tem uma fisiologia. E aí, o que que acontece? Às vezes a gente palpa lá, por isso que a gente estuda muito, né? A gente palpa ali e a gente vê que aquilo não tá legal, e como a gente trabalha com essas conexões anatômicas, a gente vê que isso daí pode estar gerando uma disfunção lá no metâmero, que a gente fala que é a vértebra responsável por essa víscera. Esse metâmero também, ele está ligado a uma parte muscular, a uma parte vascular, a uma parte óssea, né? Tem uma explicação ao redor disso tudo. E que essa víscera pode estar te dando uma dor musculoesquelética, né? E não só simplesmente eu tive um estiramento, tá? Não só a articulação te dá uma dor musculoesquelética, mas a víscera também, né, Germán? Obviamente sí, porque por lo que comentaba de la relación que tiene con todos los demás sistemas, todo está, no cuerpo, todo está en relación. Y es importante decir que cuando nuestros pacientes o las personas, los estudiantes, escuchan a hablar de problema visceral, todo el mundo siempre tiene en la cabeza de que el problema de la víscera tiene que ser un problema médico, dentro de un estadio médico. Y no tiene por qué ser así. Hay diferentes. Acho que ele travou, ou sou eu? Travó. Sou eu que travei? Estabas tú trabada, sí. Então sim, tá, porque eu não te escutei mais. Vale, estaba a falar que cuando nos falamos de una víscera disfunción, tenemos que entender que estamos a hablar de una víscera que no está dentro de lo que es un componente médico. No es una, por ejemplo, si estamos a hablar de un riñón en disfunción, no estamos a hablar de una pielonefritis, una glomerulonefritis. Eso ya estaría dentro de un aspecto médico. Cuando ese paciente resuelve un problema médico con la medicina convencional, ¿de acuerdo? Esos pacientes luego son nuestros, porque generalmente siempre va a ficar algún tipo de disfunción en una víscera que ya aconteció una patología médica previa. Más, nos podemos tratar, nos podemos ver y estamos observando en los pacientes patología, disfunción, nos llamamos disfunción osteopática visceral, que no está dentro de los parámetros médicos. Você hace un estudio médico y no observa nada importante. Y está bien, mas la víscera está en disfunción. Por ejemplo, voy a hablar, por ejemplo, de una víscera que acontece mucho en disfunción en nuestra clínica, que es el pulmón. ¿De acuerdo? Porque es una víscera del sistema inmunológico, todas aquellas estructuras, vísceras del sistema inmunológico que se relacionan con el sistema inmunológico suelen ser de las que más acontecen en disfunción en nuestras consultas. Entonces, você fala con el paciente y el paciente viene a consulta con un dolor interescapular izquierdo o, por ejemplo, muy típico, un dolor no hombro. Un do no hombro. Es muy típico. Y fala con el paciente y cuando el paciente puede decirte que ha tenido hace años alguna bronquitis, tuvo hace años alguna neumonía, más hace años, ¿de acuerdo? Ahora no.
Agora não acontece. Ou incluso... Às vezes, quando criança, né, a pessoa chega lá com 40, 50 anos e fala, não, tive Exacto. bronquite quando eu era criança. Cuando era crianza. Pero incluso puede acontecer que el paciente nunca haya tenido ninguna patología pulmonar médica, ¿de acuerdo? Uhum. Pero puede tener una disfunción no pulmón. Sim, sim. Entonces, falamos con el paciente, hacemos el anamnesis, las preguntas correctas y después hacemos un diagnóstico, una exploración con un diagnóstico. Yo utilizo mucho, porque me da mucha información, palpar lo que se denomina la metámera. ¿Qué es la metámera? Lo que nos falamos en osteopatía de esclerotoma, dermatoma, miotoma y viscerotoma. Esos cuatro, angiotoma también. Esos cuatro, Uhum. esos cinco elementos. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos una disfunción visceral, disfunción dentro de los parámetros dentro de la osteopatía, estos elementos que acabo de hablar ahora van a estar sensibilizados. Uhum. Siempre, siempre es la manera que el cuerpo tiene como decirnos de que estamos ante la presencia de una disfunción. Y es bastante fiable, Uhum. este tipo de diagnóstico. Obviamente unido a la anamnesis del paciente, unido a pruebas complementarias que el paciente pueda aportar en consulta. Es más, incluso durante el tratamiento, você incluso puede percibir, por tu experiencia clínica, a mí me ha acontecido alguna vez, que estoy ante la presencia de una disfunción de un órgano que ya no es terreno mío para tratar Uhum. y que ese paciente estuvo ya en la parte médica, dijeron que no hay ningún problema y yo observar de que ese problema debe ser resuelto por la parte médica y derivar al paciente otra vez al médico y que haga las pruebas pertinentes, porque acho que en esa situación ese paciente necesita un tratamiento médico. Pero Uhum. lo que más acontece en consulta es que nuestros pacientes presenten diferentes disfunciones viscerales derivados de sus estilos de vida, derivados de sus situaciones psicoemocionales de estrés, derivados de su carga de toxicidad, derivados de su situación de alteraciones vasculares, derivados de lo que denominamos procesos de grado inflamatorio, de grado bajo, de grado medio, eh, alteraciones derivadas de medicamentos, alteraciones también derivadas de alguna patología médica previa, Uhum. alteraciones derivadas de alguna intervención médica anterior. Las Uhum. situaciones, las situaciones son diversas y son muchas. Cuando Sim. você, el paciente llega a consulta, você se sienta, fala con el paciente y empieza a falar y saber hacer las preguntas pertinentes, descubre muchas cosas interesantes. Sim, Y por algún... isso que a gente, pessoal, a gente perde um tempo aí fazendo a famosa anamnese, que é a conversa com o paciente, que é imprescindível, porque nessa conversa a gente já capta muita coisa importante, como o Germán falou. Olha que coisa interessante. Se tomou um remédio, pode alterar uma função da víscera, né? Porque estava ou não com uma patologia médica, né? Então, assim, tem vários motivos. Ó, já tive isso quando criança, e às vezes a função não ficou 100%, o corpo ele foi adaptando, mas chega uma hora que ele não dá conta. E aí ele começa a reclamar. Y E él às comienza a vezes, reclamar. como o irmão falou uma coisa interessante, o paciente chegou aí com uma dor interescapular, dor no ombro esquerdo, né? E não era nada articular.
né? Era alguma coisa visceral de antigo. Então, a gente Exacto. precisa fazer essas correlações, porque às vezes a dor é distante da origem do problema. E é isso que a gente quer Mm. mostrar para vocês hoje, né? Essas correlações. Ujú, exacto, exacto. Por eso la importancia de siempre de hacer un buen diagnóstico. Mira, te voy a poner el caso. Ahora estoy en Oporto, porque mañana tenemos Uhum. aula con los alumnos de aquí en Oporto. Pero esta mañana Ai, que estaba bom en... que é aula presencial! Sí, comenzamos, Também quero! comenzamos. Con las precauciones Porque debidas a aqui... lo... Sim, mas aí Así vocês vão dar aula comenzamos. de máscara, como é que é? Sí, 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 no, habla con máscara, el alumno con máscara, separados. Ah, mas Si tá el, perfeito isso. si el aula es más de 25 alumnos, se parte en dúos. Ujú, ujú. Uhum. Entonces, estaba a decir que esta Você ia mañana pôr tuve um caso aí. un paciente que viene a consulta derivado de un alumno de primero de Lisboa. Uhum. Y su problema era de un lumbar en barra, Uhum. que un chico de 36 años lleva con este dolor en barra 20 años, Olha só, ¿vale? gente, dor lombar em barra, é aquela dorzinha lá En embaixo barra na lombar, abajo, quase na pelve, né? Que um monte exacto. de gente tem isso aí, ó. Vamos lá no caso. Ujú, ujú. En barra que coge os sacros, articulaciones sacroiliacas de manera bilateral, que él Isso. fala de que el DOR irradia, a veces acontece una irradiación hacia el glúteo derecho, otras veces acontece una irradiación hacia el glúteo izquierdo. Un DOR que Uhum. está presente todo el día y que ha impedido ya de hacer cierto tipo de deporte de impacto, etcétera. Por supuesto, tratamiento médico, diferentes fármacos que alivian el dolor, tratamiento de fisioterapia convencional, son 20 años, lleva mucho tiempo con tratamiento. Uhum. Eh, y algún tipo de otro tratamiento, algún tipo de otra terapia que ha hecho. ¿De acuerdo? Uhum. Bueno, ¿qué, ¿qué he ido a tratar? Bueno, primero, ya me conoces, obviamente yo pregunté posibles traumas, intervenciones quirúrgicas, patologías médicas previas, nada, nada, trauma en miembro inferior por si había acontecido algún entorse de tornozelo, algún entorse de yuelo, de acuerdo, alguna pancada en la pelvis, nada, nada. Ok, quitando todo eso, intervención quirúrgica, nada. Muy bien. Reviso cráneo para una cosa, había una... Esto ya no es osteopatía, había una inflamación hipotálamo de hipotálamo que corrijo con... Necesitaba L-glutatión, esto no, eso es otra cosa. Más, como ya sé por experiencia, fui a preguntar, a palpar, a buscar escleroderma, miotoma, viscerotoma, en aquellas estructuras viscerales que se relacionan con la estructura ósea, ligamentaria y muscular donde él percibe ese dolor tan intenso. ¿Qué? Uhum. ¿Qué estructuras tenemos? Hay una importante, que es el recto. Recto y colon Uhum. sigmoides. Sigmoide y recto. Son vísceras. Bueno, centré mucho el trabajo en esa zona y se fue sin ningún tipo de dolor, completamente. Sus palabras fueron: me siento súper extraño de no sentir dolor después de 20 años. Ujú. Estava acostumado de sentir dor, né? Coitado. Exacto. Ujú, ujú. Pues fue trabajar en esa zona. ¿Qué consigue nuestro trabajo en esa zona? Por un lado, eliminar adherencias miofaciales que se relacionan internamente con toda el área sacra y con toda la articulación sacroiliaca. Normalizar Uhum. normalizar la vascularización arterial,
venosa y linfática. Y cuando hablo de vascular, arterial, nerviosa, linfática, ya estoy a falar del sistema inmunológico. ¿Qué estoy haciendo? Nuestra acción manual en las vísceras, porque las vísceras tienen mecanorreceptores, tienen una influencia sobre los nociceptores en la zona que hemos tratado, tiene una influencia sobre los nociceptores del tejido conectivo, tiene una influencia sobre los nociceptores de la musculatura lisa con la que está comprendida en el propio órgano. Tenemos la capacidad de disminuir el proceso inflamatorio por la disminución de interleuquinas, interleuquinas proinflamatorias del factor de necrosis tumoral alfa, etc. Y eso ya está comprobado. Entonces, y tenemos la capacidad de mejorar la movilidad del propio órgano. Cuando conseguimos esto, cuando tenemos también la capacidad de la normalización de ese sistema nervioso neurovegetativo que está, el ortosimpático, por ejemplo, que está enviando una señal nociceptora a los centros medulares que se encuentran en esa región o que se encuentran relacionados con esa región, y que tenemos la capacidad de modularlo y tranquilizarlos, entonces esto tiene un efecto sobre todas las raíces nerviosas, sobre los centros medulares y las raíces nerviosas que están sensibilizadas porque el centro medular está sensibilizado porque la víscera está alterada. Entonces observamos en muchos de los casos, dependiendo también de la neuroplasticidad, pero en muchos casos observamos unos cambios positivos inmediatos. E Germán, me conta uma coisa, nesse paciente aí, você fez as manipulações articulares ou trabalhou diretamente na víscera? Te digo la verdad. Sí. Para mí, el problema se originó en la víscera. Empezó Porque en la assim, a víscera. gente sabe da quantidade de aferência, né, de informações que as vísceras levam, principalmente, não digo essas especificamente, mas a parte mais superior do intestino, fígado, estômago, todas as outras aí, que são inervadas pelo vago, que é muito, muito aferente. Então, a gente sabe que as vísceras, elas levam muita informação para o cérebro poder devolver, falando isso, assim, a grosso modo, para todo mundo entender. Então, assim, já que é sigmoide e reto, que é a parte finalzinha do intestino, conta-me aí o que você fez. Yo voy a trabajar directamente. Entiendo que en este caso que estoy a hablar ahora, entiendo que la disfunción osteoarticular que este paciente pueda tener viene derivada primariamente de la disfunción visceral. Entonces, yo lo que hice fue trabajar sobre colon sigmoides, fue trabajar sobre recto, fue normalizar todo este entorno, como te he hablado antes, vascular, tejido conectivo, neurovegetativo, proinflamatorio, normalización del sistema, incluso del sistema inmunológico. Trabajar todo eso, entonces cuando você va atrás a la estructura, lo que acontece es que todas aquellas estructuras osteoarticulares que en un principio estaban sensibilizadas, ya fica una. Nótase que ya solamente fica una sensibilizada, una o dos. Entonces, sobre esas, hace tu diagnóstico osteopático y normaliza, haciendo la manipulación, la manipulación correspondiente. E normaliza. Gente, olha que coisa mais interessante, né? Quando a gente entende a anatomia do corpo e as conexões, né? A gente não precisa ficar manipulando o paciente, né? Se a gente faz um bom exame, uma boa anamnese, né? Ou seja, o Germán,
Ele focou de onde vinha o problema e manipulou só o que restou desse problema. Né? E isso é muito legal da gente estudar e chegar nesse pensamento, né, Germán? Claro. Vamos a ver, yo siempre, cuando falo con los alumnos, para mí la acción más importante que tiene que hacer un terapeuta en un paciente es el diagnóstico. Entonces, Uhum. si gastamos tiempo en hacer un buen diagnóstico, obviamente nosotros ya tenemos una experiencia clínica, entonces, pues, a la hora de abordar al paciente es más fiable, mucho más Uhum. interesante. Por ejemplo, en el caso que aconteció esta mañana, yo ya sabía que este paciente ha hecho un trabajo médico con un tipo de fármaco que está enfocado a la neuropatía o alteración central, pero no está enfocado a la patología visceral, porque Visceral. hay poco fármaco enfocado a la patología visceral. Y eso es muy interesante para nosotros, muy interesante para nosotros, porque nuestra acción manual sobre la víscera tiene mucho efecto positivo. Entonces, si este paciente no está a mejorar con tratamiento farmacológico, si este paciente no está a mejorar con tratamiento local, fisioterapia convencional, si este paciente no está a mejorar con tratamiento local, con osteopatía estructural, hay que buscar en otro lado. Sim. Hay que buscar E en otro lado. muitas vezes chega um paciente desse aí e é diagnosticado com ciatalgia bilateral. Ah, ele tem ciatalgia bilateral. Aí vai, manipula ali sacroiliaca, né? Manipula as lombares e nada do paciente melhorar, né? Tem uma pergunta aqui que estão te perguntando se você fez o tratamento, o trabalho, por via interna ou por via externa. Externa todo. El Externa. trabajo por vía, prácticamente yo todo trabajo por vía externa. Podemos Gente, a llevar. gente tá super chique hoje aqui nessa live, olha só. Palomé que tá aí, Jaime Camarasa tá aí, o negócio Un honor. tá muito chique. Me Tá he muito puesto nervioso al chique. verles. É. Me he puesto nervioso. Mira, Não, são todos amigos. sí. Te he puesto un ejemplo de un paciente de una patología, por ejemplo, de una disfunción en pelvis. Ahora, te voy a poner, por ejemplo, te comenté de una patología, por ejemplo, pulmonar. Paciente Uhum. que viene a consulta. Para que veas cómo un pulmón puede afectar las vías de la manera que puede afectar sobre las estructuras con las que se relaciona. Por un lado, cuando tenemos una afectación pulmonar, una disfunción nos llamamos osteopática, obviamente, si el paciente previamente ya tuvo una disfunción pulmonar médica, pues es un elemento más a tener en cuenta la anamnesis. Pero cuando el paciente tiene una patología pulmonar, por un lado va a haber una afectación, una tensión del tejido conectivo local. Pleura es tejido conectivo y afectará al tejido conectivo local. Uno. Segundo, va a producir una sensibilización neurovegetativa ortosimpática con centros medulares ortosimpáticos que se van a ver afectados. Pulmón, T2, los centros medulares que se corresponden con T2, T3, T4. Incluso puede afectar a T1 y hasta T5. Assim. ¿Vale? Ok. Por vía ortosimpática. ¿Vale? La vía ortosimpática tiene un control sobre las estructuras arteriales. ¿Vale? Aquí va a haber una afectación también, una sensibilización de los ganglios locales y de uno de los ganglios que nos encontramos también en ese área, próxima a ese área, que es el ganglio ortosimpático cervical inferior. ¿De acuerdo? Ya tenemos 3 elementos. Va a afectar también al linfático, próximo también al pulmón, la desembocadura linfática en las venas subclavias
tenemos el terminus izquierdo y el terminus derecho cuando tenemos una afectación pulmonar. Eso también se va a ver afectada. Se va a ver sensibilizado las raíces sensitivas del nervio frénico, por tanto, me va a sensibilizar aquellas áreas cervicales medulares que se relacionan con el nervio frénico, C3, C4, C5 y puede incluso llegar a C2 y hasta C6. Eso va a tener una implicación. Todo esto acontece al mismo tiempo. Todo. Ah, se me olvidaba. Obviamente también el vago, el vago se va a ver influenciado, pero el vago no vehiculizador. El vago vehiculiza otro tipo de información, pero a mí me interesa también cuando yo vaya a tratar el pulmón, que voy a tener una acción sobre el vago, y el vago va a tener una acción indirecta sobre estructuras que van a favorecer que disminuya los procesos inflamatorios. Entonces, cuando yo tengo una disfunción de un pulmón, todo esto se va a ver afectado. ¿Y qué sintomatología va a traer el paciente a consulta? Dolor interescapular del lado, supongamos que estamos a hablar del pulmón izquierdo. Dolor interescapular izquierdo, trapesalgia izquierda, dolor en hombro y dolor en cualquier parte del miembro superior izquierdo, del brazo, porque afecta a los elementos vasculares, afecta al sistema linfático, por tanto el correcto drenaje linfático del miembro superior. ¿Y qué puede sentir el paciente por una disfunción en un pulmón? Pues que tiene un dolor en el puño, tiene un dolor en la mano, puño, mano, en el epicóndilo, en la epitróclea, o en el epicóndilo y en el hombro, en la zona, en el área del supraespinoso. Tengo un dolor en el tríceps, tengo un dolor en el bíceps, tengo un dolor interescapular, una trapesalgia, una cervicalgia, porque el frénico también, esas áreas me van a ver afectados también con otros nervios que se relacionan con musculatura como son los escalenos, obviamente con el trapecio, con musculaturas como son la musculatura deltoidea, tríceps, bíceps. Y el paciente el paciente cuando viene a consulta, el paciente solo conoce de músculo y de tendón. Sí. Y acontece una cosa engrasada. Nos vamos a tener un dolor característico, y esto es importante. Vamos a tener un dolor característico derivado de una patología visceral, que es un dolor referido y que la interpretación es, el paciente dice que es en toda esta área. Exacto. Como también van a estar implicadas por la sensibilización central que está produciendo la patología visceral, también va a estar afectado elementos nerviosos, periféricos, somáticos, que van al músculo, que van al tejido conectivo, que van a la propia vértebra. Acontece disfunción muscular, acontece disfunción vertebral, acontece disfunción osteoarticular, acontece disfunción capsular, ligamentaria, y el paciente manifiesta también un dolor de estos tejidos. Sí. Entonces, el paciente cuando viene a consulta dice, algunos días el dolor es acá, no lo puedo definir, más otros días sí es aquí, es este músculo, otros días este tendón, ¿de acuerdo? Otros días músculo, tendón, no lo puedo identificar, es por la mañana, es por la noche, es durante cuando acordo, cuando deito, cuando hago deporte, otras veces no, a veces acontece que haciendo deporte me llora, mejora la oxigenación, porque mejora la oxigenación, cuando lo muevo es porque mejora la oxigenação. Interessante. Olha que interessante. Então, pessoal, nós estamos na era do Covid, né? Covid dá o quê? Doença pulmonar, né? Dá uma alteração pulmonar. Então, a osteopatia vai poder ajudar muita gente que teve Covid. Olha que coisa boa! Para reestruturar
tudo isso aí, né? Todas essas Sí. estruturas. Porque vai aparecer, e isso acontece muito, né? Ah, eu tô com uma dor aqui, não sei por quê, eu não caí. Ah, eu tô com uma dor aqui, não bati o ombro, não caí, não No, fiz exercício. Simplesmente apareceu e já faz não sei quanto tempo que eu tô com essa dor. Ah, me dói aqui atrás, eu não sei quanto tempo tá com isso. E o negócio aparece de repente. E aí, às vezes, a exacto. gente não faz essas conexões, que isso podem estar vindo da víscera, né? Chega muito paciente também, é bem comum, comum é diferente de normal, gosto muito de deixar claro isso, né? Paciente que tem uma limitação, às vezes, de movimento mesmo, tem muita dor no ombro direito, e quando você vai olhar, uma disfunção de fígado, né? Tem uma grande relação aí, igual o Germán falou, né, do nervo frênico. O nervo frênico também inerva a roupinha que reveste o fígado. Então, se o fígado está gerando uma tensão lá, ó, ele vai fazer uma conexão para gerar uma tensão em todas essas estruturas ligamentares, musculares, né? Então, é muito legal a gente saber de todas essas conexões que o corpo da gente faz. E eu tenho uma pergunta aqui para você, da Cris. A Cris perguntou, então, por isso, um paciente com fibrose cística é comum ter dor na região dorsal y cervical? Sí, es posible, totalmente posible. Ahí estamos ante un paciente con una patología médica, más Sim. nuestra acción como osteópata puede ayudar mucho, mucho, mucho a ese paciente. Yo personalmente no tengo experiencia en pacientes con fibrosis quística. He tenido otros pacientes con patología médica ya diagnosticada y tratada, más con fibrosis quística no, pero sí, tiene todo el sentido del mundo. Que un Sim, paciente con muito fibrosis interessante. quística manifieste dolor trapecio y dorsal del lado del pulmón afecto. Uhum. E a gente pode estar ajudando a regular um pouco mais essas estruturas e dar uma melhor qualidade de vida para essas pessoas, né? Mesmo essas que têm já a patologia médica, né? Claro, mira, a mí siempre cuando hago algún tipo de formación, me gusta que me hablen de las patologías, de cómo se relacionan, muy importante las etiologías de esas disfunciones, pero también me gusta que me den una herramienta, una herramienta para Uhum. yo con mis pacientes poder ayudar y poder resolver el problema, poder ayudarla a que el paciente resuelva el problema. Pues bueno, con la osteopatía visceral tenemos un campo grande y tenemos una capacidad de actuación muy, muy grande, muy, muy potente. Mucho. Yo soy un defensor, un gran defensor de la patología de la osteopatía viscerocraneal. Visceral y craneal, porque Defensor e um apaixonado. obviamente nos conocemos ya todas las partes estructurales, siempre con sus muy, 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 muy buenos efectos, dependiendo siempre de cuáles son las etiologías del paciente. El abordaje de cada paciente siempre es de manera individualizada. Y yo rara vez, yo hace años que no puedo decir que no me encuentre un paciente en consulta sin un problema cráneo-visceral. Y en muchas de las situaciones es primario. O cráneo primario o víscera primario. En muchas de Víscera las primária. situaciones. O víscera Sim. primario. Isso também eu concordo com você. Sí, sí. Eu ando Y, concordando. Tem como estaba... Sí. uma afirmação aqui, peraí, que é de Paulo Reis. Paulo Reis é um companheiro aqui do Brasil, osteopata, formado pela escola, tá? E que trabalhou 20 anos com a fisioterapia hospitalar e ele começou a aplicar a osteopatia no CTI, né? No hospital, nos ingressados do hospital. E ele está aqui falando que pacientes com doenças pulmonares
podem ter dor, sim, na coluna torácica, devido à pleura estar aderida às articulações, periósteo, que é a parte óssea, né? E todos os músculos, né? Então, Mm, agregando aí a sua resposta. mm. Y él está explicándolo desde un punto de vista de tejido conectivo. Uhum, Suma la sensibilización central que está aconteciendo en esos pacientes. Suma esa sensibilización central que tiene una repercusión sobre estructuras nerviosas somáticas que me están provocando una disfunción estructural, que me están provocando una disfunción articular, que me están provocando una disfunción capsular, ligamentaria y muscular. Ten que sumar sim. todo eso. Hay un problema Uhum. vascular, hay un problema linfático también en estos pacientes y todo eso juntiño es lo que va a producir la clínica en estos pacientes. Y vuelvo y defiendo É um conjunto, né? en un conjunto, exacto. Generalmente suele acontecer todo al mismo tiempo. Y vuelvo otra vez en la defensa de la capacidad que nos tenemos manualmente, no necesitamos tener una gran maquinaria, tecnología punta. Esto es nuestra tecnología punta, ¿de acuerdo? Y por eso cuando nos enseñamos a los alumnos en clases a trabajar sobre los elementos estructurales cráneo-viscerales, esa experiencia que el alumno está cogiendo en su mano y esa relación de experiencia en su mano y a su cerebro, el conocimiento mano-cerebro, cerebro-mano, eso es muy potente. Yo siempre, muchos alumnos me comentan, ¿qué tipo de maquinaria utilizas, etcétera? Y digo, no. Mi hermano, mi cabeza, mi Sim. cuerpo, la pierna también, cuando hay que hacer ciertas manipulaciones que tienes que utilizar un kit. Bueno, pero el cuerpo. Muita gente aqui no Brasil às vezes me pergunta, né, na escola e tudo, me pergunta, fala, que maca que você usa lá? Porque aqui a maca de flexo, de extração, ela vem junto com o drop. Então, muita gente compra essa maca, né? Ujú, Só que, assim, eu tenho por mim essa ideia que você falou, eu preciso cada vez mais sensibilizar a minha mão, né? ujú, Para tocar e esse toque poder entender o que é que está acontecendo ali. Então, ujú. a minha maca, ela só sobe e desce. Ela não faz mais nada. Porque eu não quero que ela faça nada para mim, né? No momento, eu não quero que ela me ajude, porque eu não quero perder essa sensibilização. Na verdade, eu quero aprimorar cada Ujú, dia mais, né? ujú, Então, assim, não tem maquinário, tem as nossas mãos, ujú. né? Cuando falaba de tecnología no falaba de la marquesa. De La maca, marquesa con drop y eso ayuda mucho, ¿de acuerdo? Mas estaba sim. a falar de, por ejemplo, de una Corrente alce, TNS. EPIs, EPIs o todo ese tipo de cosas. Pero el problema aquí que acontece es lo siguiente. Si você gastou Aham. 15.000 euros, que no sé cuánto será Em real, en, tem que en multiplicar por reales. 6,50. Bueno, pues Nossa, mira. muito. Y en un un ecógrafo y una máquina con un EPI para estar buscando, localizar tendón, pinchar, etcétera, pues se va a tener que utilizar esa máquina, você va a tener que utilizar esa tecnología. Y si você, su É, tratamiento lo centra en esa tecnología, que yo no estoy a falar mal, sirve, tiene su efecto, aunque para mí uhum. hay otras cosas mucho más importantes antes que pinchar un tendón y producir unas descargas. Hay cosas más importantes que podemos hacer y con nuestras manos también. Si você compra esa máquina, su trabajo en consulta va a ir enfocado a esa máquina, entonces no va a razonar Sim. mucho. Va a E perder nem razonamiento y va a sensibilizar perder isso, né? tacto. Y va a perder Isso. É tacto. isso que eu não invisto nessas coisas também, não. Aqui no Brasil isso está Mm, começando a chegar, né? Que mm, existem algumas clínicas que têm um ultrassom,
para Ujú. achar o problema lá, e aí depois vem com... É porque aqui não tem esse nome de ecógrafo e eu não estou lembrando. Mas é como se fosse faz uma... Ai, eletromiografia, né? Ujú. E faz uma descarga elétrica Una nisso, né? descarga. Bom, Ujú. nós temos 5 minutos. Quer Ah, falar ya. mais alguma coisa? Sim, passa Bueno. rápido. Quando o negócio é bom, passa Bueno, rápido. nada, decir que a los alumnos, cuando a los alumnos de la Escuela de Osteopatía, ya a los alumnos en Brasil, que allí vais maravillosamente bien, eh, yo siempre les hablo de que los 2 primeros años de la Escuela de Osteopatía ven cosas muy interesantes, muy lindas, muy interesantes, aprende a un trabajo en la estructura, a hacer técnicas manipulativas, etcétera, que está muy bien. Mas después acontece algo, desde mi punto de vista, maravilloso, que es el conocimiento del cráneo, el conocimiento de la víscera y cómo eso afecta a nuestro sistema y cómo todo se relaciona en un cuerpo, cómo todo está relacionado, cómo las vías son bidireccionales y cómo a veces poniendo la mano en la estructura de teología primaria puedes resolver un problema de mucho tiempo, de muchos años de evolución y a veces sin hacer manipulación. Uhum, exatamente. Ujú. Eu tô com um caso desse aí, uma lombocialtalgia por intestino, né? E ela é Mm, fisioterapeuta, já aposentada, e eu não manipulei ela. Eu trabalhei mm, só visceral, né? E com mm, 3 atendimentos, ela não estava andando, não estava andando, não estava mm. dormindo, não estava alimentando. Essa mulher mandou uma mensagem para mim, assim, me agradecendo que acordou super bem, dormiu super bem, estava conseguindo comer muito bem. Então, assim, isso é muito gratificante. Então, a minha mensagem para vocês é que estudem, porque vale a pena. Vale a pena. Mm. Sí, para los pacientes, eh, todo esto, toda esta osteopatía bien integrada es impresionante. Y para los alumnos, integrarlo todo, es lindo trabajar así en consulta. Muy lindo y muy gratificante. Muy como terapeuta. Muy. Muito bom. Olha só, nós temos 1 minuto e meio. Abre um sorriso aí que eu Bueno. vou tirar uma foto. Obrigado. Aí, tirei a foto. Muito obrigada, Germão. Uma boa noite para você. E assim que puder, vem para o Brasil dar um curso para gente aqui. Cuando você quiser. Cuando você quiser. Falou, né? Que Un muito beso. obrigada. Ó, está mandando um beijo para gente aí. Está mandando Tchauzinho. eso, Luis. Un beso a todos. Tchau. Un beso a todos. Chao. Tchau. Chao, Flavia. Gracias. Obrigado. Tchau.